Umbrales Academy, institución de referencia en neuroeducación y formación continua en América Latina, se honra al recibir al maestro Eugenio Echeverría en sus programas académicos. Especialista en formación docente y pionero en la implementación de la filosofía para niños en América Latina, cuenta con una destacada trayectoria internacional. Se formó en filosofía para niños en la Universidad de Montclair, Estados Unidos, bajo la tutela directa de Matthew Lipman y Ann Sharp, y ha trabajado en diversos contextos educativos con infancia y juventud desde 1982. Es licenciado en Administración Educativa por la Universidad Anáhuac y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Aston, Inglaterra, y de doctorado en formación docente en la Universidad del Estado de Michigan. Su experiencia ha trascendido fronteras, desarrollando investigaciones y programas educativos en Estados Unidos, Inglaterra y Hawái, así como en múltiples países de América Latina. La alianza entre el prestigio de Umbrales Academy y su legado educativo garantiza un espacio de reflexión crítica, pensamiento filosófico y pedagogía transformadora para educadores comprometidos con la formación integral desde la infancia. Bueno, les voy a compartir este tema tan importante que me tocó para esta reunión, y es acerca de la evolución y contextos de aplicación y desarrollo de filosofía para niños en Latinoamérica. Pues comenzaré por mostrarles a Matthew Lipman, que es el creador de filosofía para niños en los años 70, y Ann Sharp. Ann Sharp trabajó con él muchos años. Los dos murieron en el 2010. Matthew Lipman principalmente creó esta estrategia pedagógica, proyecto pedagógico de filosofía para niños, y, y ahora está en más de 70 países, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? A finales de los 70s, de los 60s, él comienza a pensar cómo se puede hacer para reconstruir la educación y a pensar en la comunidad de indagación como una estrategia posible. Comienza a escribir sobre esto con la idea de cómo se vería una comunidad de indagación en la escuela con los niños, qué características tendría y qué sería lo que se puede ver y hacer allí. Algo que no he escrito las diferentes situaciones, porque a mí me tocó vivir mucho de eso, es que él, cuando tenía sus hijos, se encuentra con ellos mismos. Entonces fue que empezó a pensar en el desarrollo de filosofía para niños. Comienza a dar clase en un tercero de primaria dentro del contexto de la Iglesia Unitaria en Montclair, y al poco tiempo los estudiantes más grandes de secundaria y prepa le piden que les dé una clase de filosofía. Accede con gusto, y ahí tiene una alumna que era ciega y sin embargo se apasionaba con los conceptos y discusiones filosóficas. Años más tarde, cuando está escribiendo las novelas filosóficas, él escribe 9 novelas filosóficas para diferentes grados, en donde hay conceptos filosóficos a partir de los cuales viene esta discusión que va logrando los objetivos de la propuesta pedagógica de filosofía para niños. Y en su novela de Aquí hoy Gus, Augusta le pone a una niña que es ciega como la alumna que él tuvo. Así se va dando cuenta de algunas cosas. Del riesgo de que las mentes de los niños fueran manipuladas y de la importancia de poder reforzar las capacidades de ellos para que se defiendan intelectualmente. Y también porque sus hijos, que ya iban a la escuela pública, tenían ciertas carencias en este tipo de educación. Y él dice, se necesita una educación que contenga los elementos para hacer a los niños más razonables y capaces de hacer mejores juicios. El concepto de juicio para Lippmann es muy importante porque tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones y de tomar buenas decisiones, bien pensadas, bien razonadas. Él estaba consciente de que con esto no nada más se beneficiarían las habilidades del pensamiento,
sino que también era una estrategia para el desarrollo moral dentro del contexto democrático de la comunidad de diálogo. Eso es muy importante porque es un contexto democrático, el de la comunidad de diálogo, y además hay una dimensión ética que es muy importante. La razonabilidad y la democracia se convierten en ideas reguladoras de la estructura del carácter y también parte de la estructura de la comunidad de diálogo. La solidaridad social también sería una parte importante de los aspectos a enfatizar en el trabajo en comunidad de diálogo. Se necesita para esto promover relaciones cara a cara. De aquí la necesidad de sentarse en círculo y no en filas como tradicionalmente sucede en las escuelas. Entonces, la capacidad de verse a uno a otro y tener diálogos razonables. Ciérrale, por favor, el ruido. A veces se ha sugerido que se introduce filosofía para hacer a los niños más sabios o más filosóficos. Lippmann está en desacuerdo con esto. Filosofía para niños transforma la educación en cuestionamiento, en indagación, en la investigación de cuestiones controversiales. Estas casi siempre están cargadas de conceptos filosóficos. Es una metodología que transforma estas situaciones problemáticas en la materia de exploración de la indagación. En 1972, ya en la Universidad de Montclair, en Nueva Jersey, se le asigna la dirección del Instituto para el Estudio del Pensamiento Filosófico de los Niños, que después se llama Instituto para el Desarrollo de Filosofía para Niños. Así se conoce ahora mundialmente, el IAPC. Anne Sharp siempre fue una fuerza indispensable para la paulatina creación de los manuales para el maestro, porque están las novelas y también los manuales para el maestro, que son una fuente de riqueza invaluable para la diseminación de filosofía para niños con congruencia e integridad en el mundo. Estos son algunos de los materiales, algunas de las novelas. Y para cada una, dos de ellas las escribió su compañera de trabajo, Anne Margaret Sharp. Hay un manual como de 200, 300 páginas para que los docentes puedan aplicar con los estudiantes ejercicios, planes de discusión, actividades que sirvan para ir logrando los objetivos, que son principalmente tres: que vayan desarrollando y construyendo habilidades de pensamiento, que entiendan, construyan conceptos, que comparen conceptos, que definan conceptos, que los discutan con sus compañeros y que exploren valores. Eso sería como las tres dimensiones más importantes. Y explorar valores, con esto me refiero a que vayan haciendo un proyecto de vida inteligente y razonable, como qué quiero hacer con mi vida, qué tipo de persona quiero ser, en qué tipo de mundo quiero vivir. Cierra, por favor. Durante los años 80 y 90 siguió la expansión de filosofía para niños, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Fue Anne Sharp quien particularmente lideró los esfuerzos globales para llevar filosofía para niños al mundo durante todos estos años y hasta su muerte en el 2010 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en México. Sí, ella se planteó como muy importante que se fuera diseminando en el mundo, y hubo otras cuestiones que les voy a comentar que ayudaron a que esto fuera posible. Cada país determina las características de la formación de los docentes que van a implementar filosofía para niños en sus escuelas, aunque siempre tienen que seguir algunos criterios que son básicos o mínimos para que se puedan ir logrando los objetivos. En 1988, en un viaje a Brasil, conocen a Paulo Freire. Fue a través de Catherine Young Silva que consigue una invitación a la casa de Freire. Allí platican, comparan algunas de las experiencias y metas de lo que piensan acerca de la educación,
Y así se va. Catherine John Silva hizo la maestría en Nueva Jersey, la maestría en filosofía para niños en Nueva Jersey. Y ella, su familia tenían las escuelas Yashigi. Ahorita tal vez nos da chance del que sí. Ah, no, este es el único hoy, ¿verdad? Y Pero estas escuelas, ¿cuántas conferencias? 4 nos va a llegar por cada uno. ¿Ok? estas escuelas Yashigi son una cadena de escuelas en Brasil que se dedicaban a enseñar inglés. Pero Catherine, como se enamora del proyecto de filosofía para niños, lo va diseminando a partir de estas plataformas de las escuelas que eran para enseñar inglés. Entonces ya comienza con en Brasil, con una plataforma muy fuerte de espacios en donde se reproducen los materiales, se traducen los manuales, las novelas, y se va formando a muchísimos docentes. Entonces, ese era una cadena de escuelas para aprender inglés y a partir de ellas se publican los materiales y se llega a muchas escuelas en Brasil. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor, muy bien, adelante. Ok, gracias. Otro hito importante fue, esto es muy importante, cuando la BBC de Londres graba un documental que se llama Los Transformadores. Si ustedes quieren verlo, está en internet, se llama The Transformers. Y dentro de ese plantean 3 programas muy importantes para desarrollar el pensamiento. Y uno, mundialmente, y uno es filosofía para niños. Y a esa parte de su documental, The Transformers, le llaman Sócrates para niños de 6 años, Sócrates for 6-year-olds. Y fue parte de una serie llamada Los Transformadores. El equipo de la BBC fue a varias escuelas a observar en Nueva Jersey, especialmente en Newark. Newark está cerquita de Nueva York y es un barrio difícil de población principalmente negra y con muy bajos recursos, ¿no? Entonces, no era fácil en las escuelas trabajar todo esto, pero fue de mucha ayuda. Y también filmaron parte de lo que se trabaja en Mendham. Mendham es el espacio donde desde hace, yo creo que 50 años, se dan cursos a nivel mundial en Nueva Jersey, donde viene gente de todo el mundo a formarse con filosofía para niños. Y era hace muchísimo tiempo una escuela para señoritas. Y enfrente había un convento de monjas, pero no me acuerdo qué, de qué, de qué tipo eran ellas, o sea, cómo se llamaban. Pero enfrente esa escuela ya se acaba hace muchísimos años y ahí 3 y a veces 4 veces al año se dan esos cursos donde viene gente de todo el mundo. Y parte de la razón por la que empezaron a venir de todo el mundo fue porque regresan 6 meses después los que hicieron este proyecto de los transformadores para ver el avance que habían tenido los estudiantes en Newark. Y el documental se va transmitiendo por todo el mundo y traduciendo a los lenguajes de diferentes partes del mundo. Entonces hay una explosión de interés por filosofía para niños y a los talleres que se hacen en Mendham comienzan a llegar personas de los 5 continentes para conocer, formarse y llevarlo a sus respectivos países. Bueno, uno de los últimos viajes internacionales que hace Matt Lipman es a San Cristóbal de las Casas. Y como él mismo lo cuenta en su autobiografía, pues no tenía idea de que este sería uno de mis últimos viajes internacionales. Así que parecía un evento ordinario para mí, pero lo que empezó de manera ordinaria pronto cambió. O sea, él estuvo muy impresionado con todo lo que había en San Cristóbal y fue un privilegio tenerlo por allá con nosotros. A finales de 1997,
La UNESCO reconoce a filosofía para niños como un elemento importante, especialmente por la relación que tiene la educación, la filosofía y la promoción de valores democráticos. Ya en el Congreso Mundial de Filosofía en París, Filosofía para Niños cuenta con un reconocimiento formal dentro de su Federación Internacional de Sociedades de Filosofía. En 1999 se retira como director del IAPC, es el Instituto para el Desarrollo de Filosofía para Niños. Lippmann se retira y queda Mon Gregory, del que Matt menciona que es una excelente elección que siguió apoyando de manera continua. Y Mon Gregory sigue siendo el director ahora del IAPC en la Universidad de New Jersey. Y Matt menciona que el acercamiento a la filosofía que promueve Filosofía para Niños es principalmente de procesos, no de contenidos. No promueve una filosofía para los niños, sino una que los alienta a desarrollar su propia filosofía, su propia forma de pensar acerca del mundo. Proporciona a los niños y jóvenes un espacio donde se sientan seguros para expresar sus ideas con confianza y para ir construyendo un proyecto de vida razonable y significativo. Finalmente menciona que es su deseo que Filosofía para Niños sea aceptada en todo el mundo, que lo ha sido, no solo como algo más en un currículo saturado de materias, sino como una pedagogía que construirá un mundo mejor y más razonable, donde habiten nuestros niños y sus niños. Un mundo que se vea tan hermoso desde la otra acera, así como de la distancia del espacio. Y bueno, aquí nada más incluí centros que están en Latinoamérica. Hay uno en Venezuela que empieza en la Universidad Católica Cecilio Acosta, la Comunidad de Indagación en Filosofía e Infancia en Chile, un grupo que se llama El Pensadero en Buenos Aires, Argentina, Espacio Filosófico para Niños y Niñas también en Argentina, el GOIC Red de Filosofía e Infancia en Perú, el Semillero de Investigación de la UPTC en Colombia, en Tunja o Tunja, en Costa Rica con Katia Arroyo. Katia Arroyo, a mí me tocó conocerla cuando fue a tomar la maestría en Nueva Jersey, porque yo fui a más de 40 de esos cursos que se daban para cursos internacionales en Mendham, Nueva Jersey. Ahí estuvo Katia, tomó la maestría. Después la visité en Hay varias personas en Costa Rica que siguen trabajando todo esto. Y Katia trabajaba en el Colegio Americano, pero también estuvo en la Universidad de Costa Rica, en un centro de filosofía para niños. Y en Bogotá, Colombia, está uno que se llama Proyecto Marfil con Víctor Andrés Rojas, pero ahorita les voy a comentar quién fue el que lo llevó primero a Colombia. Y hay una red colombiana de filosofía para niños también en Bogotá, y los que la dirigen son Víctor Rojas y Didier Santiago. Bueno, filosofía para niños y adolescentes fue retomada en diversas partes del mundo. América Latina no fue la excepción, y fue Nancy Hartman, originaria de Juneau, Wisconsin, quien ingresó con las hermanas Marinol en 1946. Son dominicas las hermanas Marinol. Y a partir de esto se le dio el nombre de Sor Ana María. Ella obtuvo su licenciatura en educación por la Universidad de Profesores de Marinol en Nueva York, y junto con otras 3 hermanas abrieron el Colegio de Monte María en Guatemala. Cooperó con un profesor de Montclair State College, donde se da filosofía para niños, de Nueva Jersey, en un experimento que estimuló la formación de valores y el pensamiento crítico
en la escuela parroquial. Más tarde completó filosofía de la infancia, filosofía para niños con Matthew Lipman y Ann Sharp. Y en Chile, con este enfoque innovador, dirigió talleres para docentes tanto en zonas rurales como urbanas. Entonces, ella fue, bueno, después de haber estado en Guatemala trabajando con el programa de Matthew Lipman, consultó con el filósofo la posibilidad de llevar este programa a Chile. Algunos de los lugares donde implementó el programa fue el Colegio Penco y Tomé, más tarde Concepción, en Santiago de Chile, en Saint George, María Inmaculada, Monjas Argentinas, Andacollo y Colegio Corazón de María, entre otros. También participó en laicos como Santiago College, Colegio Redland School, la Maisonette y Alonso Arcilla. Se cree que lo implantó en algunos otros, pero no se cuenta con el dato exacto. Así inicia la historia de filosofía para niños en Chile. Poco a poco se fueron uniendo otras personas en la difusión del programa, como Robert Simon, que también fue muy importante y también estuvo en Nueva Jersey varias veces. Entonces, hablando de la evolución e historia de filosofía para niños en Latinoamérica, a partir de esta hermana se difundió primero en Guatemala y luego en Chile, en los 70s todavía. O sea, fue la primera persona que lo llevó a Latinoamérica, todavía en los años 70. Jorge Ochoa y Jaime Torres, quienes junto con Ana María Hartman fundaron el Centro de Filosofía Escolar, más tarde se incorporaron Olga Grau, Mario Berríos y Ana María Vicuña. Todas estas personas son muy importantes porque yo las conocí, estuvieron varias veces en New Jersey y comprometieron su proyecto de vida con filosofía para niños. El centro ofrecía formación en el programa a varios colegios del país, utilizando materiales de Lipman y Ann Sharp. Una de las aportaciones que se hicieron fue trabajar con escolares de párvulo, o sea, los más pequeños. Para esto se generaron materiales y al frente de esa labor estuvo Olga Grau durante 1986 y 87, culminando con la publicación Cosas de Palabras de Editorial San Pablo en el año 1990. Olga Grau también la conocí, estuvo en varios de los eventos allá en New Jersey. Olga Grau en la Facultad de Filosofía y Humanidades ha permitido la formación de estudiantes de pregrado en filosofía para niños, impulsando la investigación y experiencias educativas en colegios y talleres. En Argentina, en 1989, Gloria Arbonés inicia su acercamiento con filosofía para niños en España durante un congreso de pedagogía operatoria en Barcelona. Y al regresar a Argentina, comienza a aplicar el programa con sus alumnos, teniendo el apoyo de otros centros del mundo. Y en ese año se implementa en una escuela privada del Gran Buenos Aires. En el año de 1992, algunos profesores de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, buscan a Gloria Arbonés para conocer su trabajo. Y en 93 inicia un taller y se forma el Centro Argentino de Filosofía para Niños. Y comienza un proyecto de investigación sobre el tema en el Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Universidad de Buenos Aires. Desde el año de 93, Lipman y Ann Sharp participaron en cursos de formación de varios profesores argentinos. Se hicieron traducciones de los materiales de Lipman. También se han publicado las experiencias de algunas escuelas privadas y secretarías de educación como Catamarca, y con ellos apoyan experiencias en las escuelas y la formación de docentes. También Estela Corinti es una figura muy importante en Argentina para filosofía para niños. Nosotros tenemos un evento los eneros en San Cristóbal de las Casas del CELAFIN, el Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños, que este año que viene va a ser el número 29 años haciendo este evento, todos los eneros.
A todos asistió Ann Sharp hasta su muerte en el 2010. Y este año que viene vamos a tener el privilegio de que nos va a acompañar Estela Corinti, que fue de las que comenzó Filosofía para Niños en Argentina. Ella dice, Filosofía para Niños empezó a fines de los 80. Gloria Arbonés, como les comenté, conoció el programa en Cataluña. En las mismas fechas, un colega me trajo de España Filosofía en el Aula. Es un libro que escribe Lippmann y Sharp, es de los primeros que escriben Filosofía en el Aula. Y se realizó a inicios de los 90 un seminario similar a los de Mendam en Buenos Aires. Matthew Lippmann y Ann Sharp lo coordinaron. Fue una semana intensiva. ¿Quiénes fueron las primeras personas que lo introdujeron? Pues todo el grupo que tomó el seminario con el doctor Lippmann asentó Filosofía para Niños en el país. Gloria fue la primera en traer el programa desde Cataluña. Otros lo conocimos a través de los textos de Lippmann en principio y luego nos formamos en la Universidad de Montclair trabajando directamente con Lippmann. MSU es Montclair State University. ¿En qué contextos? El contexto fue la Argentina de fines de los 80, aún en ebullición por la recuperación de la democracia, pero ya entrando en los 90, que serían años oscuros. Todo ese contexto sociopolítico desembocó en la crisis del 2001. ¿Cómo ha ido evolucionando? La evolución del CIFIN, que es el centro allá en Argentina de Filosofía para Niños, tuvo un desarrollo sostenido hasta el 2000. Desde el 2001 hasta la fecha no hemos trabajado con continuidad. Sin embargo, este año se ha comenzado a reorganizar seminarios para el 2025, así como encuentros virtuales. Pasamos a Perú porque si no, no me va a dar tiempo. De Argentina ya fue suficiente. En 1997, Carmen Zavala con el grupo de amigos universitarios les comentan la oportunidad de tener un local para realizar sus actividades y estas hasta el año 1998, cuando forman el Centro Cultural Búho Rojo, donde se promueve filosofía aplicada y se centraron en la propuesta de cafés filosóficos. No obstante, quedaban las ganas de introducir filosofía a los niños pequeños, quedando pendiente esa tarea. Y para ese entonces ya habían recopilado los materiales de Matthew Lippmann. Es en el 2000 cuando comienzan a realizar talleres experimentales de verano de filosofía para escolares dentro de la Asociación Cultural y Educativa Búho Rojo y se ponen en práctica diversas propuestas de trabajo desde comunidades de indagación, adaptaciones a la propuesta de Lippmann y otros materiales elaborados por integrantes de Búho Rojo. Desafortunadamente, a partir del 2005 en educación secundaria se elimina el curso de filosofía y los cursos quedan reducidos únicamente a colegios particulares. Esto pasa en varios países, que el gobierno, la Secretaría de Educación Pública, como le llamamos en México, o el Ministerio de Educación, como le llaman en otros países, comienzan a eliminar la filosofía por ejemplo, de la secundaria. Y esto pues tiene mucho que ver con la forma en que se enseñaba, que decían que no tenía caso enseñar contenidos de autores y obras que habían escrito. Pero la problemática que nosotros siempre hemos visto es que la filosofía, como la trabaja filosofía para niños, no es así de repetir autores y obras. Es enseñarlos a pensar razonablemente, es enseñarlos a ser críticos. Y esto en algunos gobiernos no es tan bienvenido. En Brasil no es la excepción y se desarrollan experiencias desde 85. También por personas que conocieron el programa de Lippmann en Estados Unidos.
El 30 de enero de 85 es fundado el Centro Brasileño de Filosofía para Crianças en Sao Paulo por Catherine John Silva. El centro tradujo todo el currículo de Lippmann y formó miles de docentes. Y la misión del centro era democratizar el proceso de filosofar, proponiendo la filosofía para niños como la educación para el pensamiento, lo cual representaba un nuevo paradigma educativo centrado en el diálogo en materia de investigación y la autonomía del pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. En Colombia llegó la propuesta de Lippmann cuando Diego Antonio Pineda, él fue el primero. Me acuerdo que yo lo recibí en Nueva Jersey la primera vez que fue. Y él se quedó un año a vivir en Nueva Jersey con sus hijos pequeños, a estudiar filosofía para niños. Fue profesor de la Facultad de Filosofía, quien en agosto de 81 asistió a un taller con Matthew Lippmann y Ann Sharp. Él fue por muchos años, Diego Pineda, director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, que es una universidad jesuita en Colombia. Y ahora continúa en un centro que se llama Minuto de Dios, concebirlo como un proyecto de educación filosófica que puede responder a las necesidades de formación de ciudadanos éticamente responsables y socialmente comprometidos en contextos de marginación social. En efecto, consideramos que este proyecto permite establecer un diálogo entre filosofía, pedagogía y ciencias sociales que contribuya, además de la formación de personas integrales, al descubrimiento del sentido y la misión de la filosofía en nuestra sociedad, que está marcada por la desigualdad, la pobreza, la violencia y la exclusión. En Uruguay, en 94, se funda el Centro Uruguayo para Filosofar con Niños. Actualmente se encuentra la Red Uruguaya para Filosofar con Niños, dirigida por Laura Curvelo Varela. Dicha red busca mantener vínculos con asociaciones de filosofía para niños de diferentes partes del mundo, integrando el ICPIC, que es el Consejo Internacional para la Indagación Filosófica con Niños, que contribuyan al desarrollo de los fines y actividades de la asociación, incluyendo investigación, docencia, publicaciones, encuentros y difusión, entre otros. En Venezuela, en el año 96, Gijonés José Manuel Gutiérrez lleva a Venezuela filosofía para niños. Logró introducir los esquemas de la propuesta de Lippmann en varias universidades de aquel país, siendo la primera la Universidad de Trujillo, posteriormente la Central de Caracas, la de Zulia en Maracaibo y la de Oriente en Cumaná. Y es de rescatar que se formó el Grupo de Filosofía para Niños de Caracas, Universidad Central de Venezuela, el cual ha participado en diversas actividades de investigación, extensión y docencia desde el año 2000. En particular, relación con profesores españoles en las regiones de Caracas y Maracaibo. El trabajo tiene cierta especificidad en el área de lógica, lo que no compromete las otras áreas de la filosofía. Y se han realizado numerosas publicaciones y elaboración de diversas tesis de licenciatura con esta temática. En las escuelas de Guarenas, Catia y Burbujitas el trabajo ha sido predominante con niños y en la Chirimena con padres y maestros. Yo no sé cómo esté ahorita, cómo ha estado evolucionando Venezuela, que no es nada congruente en muchos sentidos con filosofía para niños, con lo que está haciendo Nicolás Maduro, pero pues ojalá que siga funcionando esto bien porque forma niños y adolescentes críticos que luchan por sus derechos y por promover un contexto democrático de democracia solidaria, democracia crítica o creativa, como le decía John Dewey, que es una de las bases filosóficas muy importantes de filosofía para niños. En México
Lo dejamos en este lugar porque es uno de los países donde más trabajo hay en cuanto a la formación en filosofía para niños. En el año de 1978 llega a México Albert Thompson a la Universidad de Anáhuac, y él fue el primero en hablar de la propuesta en México. O sea, la que fue Ana María Hartman fue la primera en llevarlo a Latinoamérica, a Guatemala y a Chile, pero en México se dio primero a conocer en 78 por Albert Thompson. Ahí yo fui su alumno y por medio de él conocí filosofía para niños. Más tarde me fui a Inglaterra y para 81 me fui a Nueva Jersey para estudiar la maestría en filosofía para niños con Matthew Lipman y Ann Sharp. Y yo fui de la segunda generación de esa maestría. A partir de su ingreso en la maestría comienza una comunión laboral y de amistad entre él, Ann Sharp y Matthew Lipman, ya que a partir del año 82 yo viajaba 3 veces al año a Nueva Jersey para trabajar con ellos. Además, hacía de todo, traducía para gente de países latinoamericanos que iba a los eventos y apoyaba en la recepción de las personas en el aeropuerto, de todo hacía. Incluso cuando ambos trabajaban en México exigían que yo fuera su traductor, y aunque yo me encontraba ya cursando el doctorado en formación de docentes en Michigan, viajaba para acompañarlos. Sí, yo recuerdo la primera vez que lo invitaron a México, a ellos, fue la Ibero de Ciudad de México, y ellos quisieron que yo fuera su traductor, y algunas personas de la Ibero que ahora son buenos amigos míos, pero no les cayó nada en gracia que trajeran a un mexicano para traducir, si ellos podían traducir. Pero bueno, eso es una de las muchas anécdotas. En 89 creo el Centro de Filosofía para Niños en Guadalajara, y de ahí me fui a San Cristóbal de las Casas. En Guadalajara se queda Mónica Velasco, que también hizo la maestría en Filosofía para Niños y se tituló en 1990. Se queda dirigiendo todo lo que hay en Guadalajara. En 92 surge el Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños en San Cristóbal y se hace oficial en 93. Hacemos adaptación y publicación de materiales y formación de docentes. La doctora T. de la Garza impulsó durante los 90 los estudios de posgrado en filosofía para niños en la Universidad Iberoamericana. Hubo por 2 años, creo que fueron 2 generaciones, en la Ibero de México, estudios de posgrado en filosofía para niños, validados en todo el mundo, ¿no? Iban docentes de, de diferentes países, iban 2 semanas a trabajar con los estudiantes y después otras 2 semanas trabajaban en línea con los trabajos que les dejaban y todo esto. Y duró dos generaciones porque era muy caro traer a expertos en su área de diferentes países, pero fue un excelente programa de posgrado en la Ibero sobre filosofía para niños, con gente experta en filosofía para niños de todo el mundo. Y en el 5 de febrero de 96, Lipman y Sharp reconocen en México a la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Toma mi teléfono que no se calla. Donde ellos reconocen a la Federación Mexicana, llévatelo para allá, Filosofía para Niños, como la única institución que puede validar a los formadores de docentes en la materia. Ya voy a terminar porque se me está acabando el tiempo. Hay un libro muy importante que publica la UNESCO, que lo pueden bajar de internet, se llama La Filosofía, una escuela de la libertad. Y en ese libro, que tiene como 400 páginas, ya aparece filosofía para niños. Aquí no se ve, pero aquí en esta parte del índice hablan
las prácticas filosóficas que se deben promover en el aula, la filosofía con los niños, y ahí viene todo esto de lo que se ha desarrollado en la filosofía a nivel preescolar y primario. En este libro ya está incluido, es un libro que publica la UNESCO, La filosofía, una escuela de libertad. Este fue otro proyecto muy importante para apoyar a niños y adolescentes migrantes. El trabajo con los niños y adolescentes migrantes fue diseñado y conducido por el Centro Educacional Tanesque de la Ciudad de México, con Doris Ruiz Galindo, que era directora, y el CELAFIN, que yo dirijo en San Cristóbal. Los participantes fueron por una parte personal de las organizaciones que trabajan con niños y adolescentes migrantes o en riesgo de migrar, y por otra parte niños y adolescentes en riesgo de migrar de varias ciudades de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y aquí nosotros íbamos a estos lugares en los diferentes países a capacitar a las personas que en estos centros que atendían a migrantes o lugares en donde había mucho riesgo de que migraran, conocieran la comunidad de diálogo filosófico, tuvieran comunidades de diálogo con estos niños y adolescentes en riesgo de migrar. La intención no era que no migraran, la intención principal era vamos a tratar de que no migren, cuando menos hasta que sean mayores de edad, ¿no? Porque había comunidades pequeñas en estos países en donde ya no era de si migro o no migro, ya era cuándo migras. O sea, estaban tan acostumbrados que ya era parte de la historia de vida de muchos adolescentes en comunidades de esos países, es cuándo te vas, no si te vas a ir o no te vas a ir. Y ahora que llegue Trump, pues a ver cómo nos va a todos. México es tercer lugar mundial en expulsión de migrantes económicos. En 2006, más de 270,000 centroamericanos entraron al territorio mexicano por su frontera sur, tratando de llegar a Estados Unidos. En 2014, 50,000 menores no acompañados cruzaron el país para llegar a Estados Unidos. Y ahora está peor, ¿no? Aquí hicimos aparte hay una película que hizo el hijo de Doris Ruiz Galindo, que se llama Which Way Home. Esta es una imagen de la película. Y para esa película nosotros hicimos un manual con ejercicios y planes de discusión que tienen que ver con mi proyecto de vida, el riesgo de migrar, el miedo a migrar. O sea, muchos temas que podrían hacerlo reflexionar, ¿no? Which Way Home es una película que ha ganado premios. También la pueden encontrar en internet. Y al que le interese le podemos mandar el manual que se hizo para discutir en comunidades de diálogo este tipo de temas que tienen que ver con la migración y con el proyecto de vida y el riesgo de vida que implica todo esto, ¿no? El CELAFIN desde hace más de 20 años difunde y promueve esta propuesta en México y otros países de Latinoamérica. Es el Centro Latinoamericano de Filosofía para Y la comunidad de diálogo que promovemos los equipa a estos niños en riesgo de emigrar con habilidades necesarias para analizar circunstancias específicas de contextos determinados, predecir consecuencias y ser capaces de buscar alternativas. Y sí, nos invitó el director de fotografía y la directora de la película Which Way Home, y se convirtió en un disparador de acciones de prevención del viaje en solitario de niños y niñas migrantes. Algunos conceptos filosóficos, por ejemplo, la vida digna, una vida buena, la muerte, el destino, el miedo, etc.
Bueno, me quedan 5 minutos o ya ni 5 minutos. Adelante, adelante, doctor. Bueno, sí, los adolescentes tienen un estilo de vida mucho menos difícil del que les ha tocado vivir y la solución no está necesariamente en abandonarlo todo, ¡ey! Y emprender un viaje que puede muchas veces ser fatal. La toma de decisiones en cuanto a migrar o no pueden ser determinantes para el resto de su vida. Y hay momentos en los que no podemos permitir que los demás piensen por nosotros, pues hemos de pensar por nosotros mismos. Y hemos de aprender a pensar por nosotros mismos, pensando por nosotros mismos. Esto dice Lippmann. Los demás no pueden enseñarnos cómo hacerlo, pero sí pueden incorporarnos a una comunidad de diálogo en la que se faciliten estos procesos. ¡Ey! Bueno, a este proyecto llegamos a más de 3.000 personas entre adolescentes y familiares y a lo largo de 15 talleres en distintos estados del país, en Guatemala, Honduras, estuvimos en contacto con muchos educadores, promotores y facilitadores, funcionarios públicos que tienen que ver con esta cuestión de la migración. Se los menciono ya para ir terminando. MANTOC es un movimiento de los adolescentes y niños trabajadores que están expuestos a la explotación y todo esto, y también trabajamos con ellos en varios países eh, para llevar filosofía para niños y darles las herramientas para que tomaran mejores decisiones en su vida. MANTOC es una organización muy interesante porque lucha por el derecho que tienen los niños a trabajar, pero eh, también su derecho a tener una educación de calidad. O sea, tú puedes trabajar, pero tienes que eh, tener también una educación de calidad. Esto incluso la- el UNICEF está totalmente en contra del trabajo infantil y nosotros con este tipo de proyectos en varios países le decimos, bueno, UNICEF primero tienes que acabar con la pobreza y después prohibir el trabajo infantil porque hay muchas familias que eso no hubiera, pues no pueden sobrevivir, ¿no? Entonces sí, calidad de educación, pero también este MANTOC lucha por el derecho a trabajar de los niños. Y el proyecto Poder Crecer es otro que fue patrocinado por el VICE, la Oficina Internacional Católica de la Infancia en Latinoamérica, con varios organismos de la región, actividades encaminadas a la promoción y aplicación de los derechos de los niños que se encuentran en situaciones difíciles. También ahí estuvo muy involucrada Filosofía para Niños con este proyecto. En Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Sus objetivos eran coordinar e intercambiar experiencias entre los distintos organismos asociados, formar trabajadores sociales y educadores, busca de colaboración con las empresas, las administraciones locales y los organismos públicos para proteger y acompañar a los niños que realizan actividades económicas y crear un entorno de diálogo entre las ONG y los gobiernos. Y ahí estuvo Filosofía para Niños muy presente. Y con esto termino. Muchísimas gracias por la paciencia y el tiempo. No, al contrario, doctor, siempre me parece que son temas, ya lo mencionaban en el chat, me parece que era Adriana Sánchez, ¿no? Decía, qué pertinente, y yo agregaría urgente es este trabajo, el seguirle dando eco, y te cito, Adriana, textual: actualmente hay demasiado contenido en las redes a las que tienen acceso los niños, los jóvenes, y que algunos aún no deberían, ¿no? Y no cuentan con recursos reflexivos para seleccionar la información. Es sin duda un gran desafío, utilizando a lo mejor un vocabulario filosófico, ¿no? Estamos en la época de las posverdades. Todo es relativo, todo se vale, ¿no? Entonces, en algunas intervenciones que se hicieron en el chat, si se quieren sumar
los participantes para hacerle una pregunta al doctor, o sea de viva voz o en el chat, pero bueno, en lo que han ido compartiendo, bueno, sin duda están muy interesados en conocer el material que diseñó para esta manera de manual de la mano de esta película que sin duda debe ser pues muy, muy enriquecedor. Ya si usted nos orienta cómo nos lo podría hacer llegar para que, pues bueno, nuestros participantes pues extiendan, ¿no? Esta buena oportunidad de utilizar este material. Así es de que, bueno, aquí ya tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los retos para implementar la filosofía para niños en México? Ok. Bueno, de la primera pregunta ustedes nos pueden escribir. El sitio del Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños en Internet es celafin.org, todo con minúsculas, y ahí tenemos y les podemos dar toda la información. La película de Which Way Home la pueden bajar. Y, y si nos piden el manual, nosotros como eh, conocimos a los productores, pues tenemos un montón de manuales que nos dieron. Se los podemos mandar sin ningún costo y con todo gusto si se puede utilizar para ayudar a niños y adolescentes con esa reflexión, ¿no? Excelente. ¿Cuáles son Nada los más, retos para hacer filosofía para niños en México? ¿sí? Pues es una buena pregunta. O sea, cada vez Ujú. estamos diseminándonos un poco más en más escuelas, en más contextos. Con este evento que hacemos en enero, que se va a, va a ser el número 29, pues también viene mucha gente de muchas partes. Ese también, y la temática de este año que viene es los retos de filosofía para niños ante la era digital y la inteligencia artificial, que es otro reto que está muy difícil y que van a afrontar niños y adolescentes y especialmente los docentes que trabajan con ellos para todo esto. Ahí está la intervención de filosofía para ellos. Y los retos pues son, no me quiero meter en política, pero una, una sociedad en donde se dan muchos apoyos sociales, entre comillas, Ujú. para que la gente vote por ellos, pero mejor que no piensen críticamente porque entonces ya no sería nada más por el apoyo social, sino por cuestiones más importantes para una democracia creativa, realista, verdadera, que tendríamos, yo creo que un país diferente y por eso más la importancia de la implementación y el desarrollo de filosofía para niños. Y algo que no es tanto un reto, sino que es una ventaja, es Ujú. que no sé quiénes fueron los últimos que estuvieron trabajando en la nueva escuela mexicana, el proyecto de la Secretaría de Educación Pública de la nueva, así se llama, la nueva escuela mexicana, pero tiene muchísimas facetas que son congruentes con lo que hacemos en filosofía para niños. Ujú. Por ejemplo, la importancia del desarrollo del pensamiento crítico, la importancia de los proyectos colaborativos, o sea, muchas cosas que decimos, no, pues Tiene esto, sentido. filosofía para niños, es lo que desarrollamos, ¿no? Hacer niños Claro. pensantes, niños y adolescentes pensantes, críticos, con un proyecto de vida propio y no manipulado externamente. Ujú. Excelente. Si nos pudiera ayudar con el enlace, si es correcto, serafín.org. ¿Lo Así escribimos es, bien en el chat? con C, Con C. celafim.org. Punto org. Bueno, Y ahí si está gustan. nuestro correo electrónico, les contestamos con todo gusto. Excelente. Bueno, pues para quien está interesado en obtener este manual, se entiende que deba de cuidar ese detalle de solicitarlo, puesto que está vinculado a una obra protegida, ¿no? Por derechos de autor, pero qué bueno que nos Así es, ayuda a solicitarlo por la vía correcta. claro, claro. Bueno, pues parece que sin duda ha quedado como muy claro esta evolución, porque es cierto que de pronto sin conocer el origen, cuesta trabajo a lo mejor apropiarnos de una propuesta tan enriquecedora como lo es filosofía para niños, de viva voz de alguien que caminó
con los fundadores, con los que lo sistematizaron. Gracias, doctor, por ayudarnos a hacer esta síntesis, ¿no?, histórica, pero también para decir que la filosofía para niños es más que una tendencia o una moda, ¿no?, sino más bien es una necesidad, bien lo decían ya nuestros participantes, el que pues vamos caminando hacia una sociedad que necesita este punto de reflexión. Doctor, no sé si quisiera agregar algo más. En realidad, pues nos van compartiendo ya conclusiones y reconocimiento a su trabajo por todo lo que nos ayuda también a comprender y a dimensionar, ¿no? Si gusta un comentario final y pues proceder a darle su reconocimiento. Sí, comentario final, que se enteren más de filosofía para niños, porque no es un programa, no es un programa de habilidades de pensamiento, es una propuesta pedagógica. ¿Por qué? Porque tiene un ideal del tipo de sociedad que queremos, que es una democracia solidaria y creativa, y el tipo de persona que queremos formar, que es pensante, que es crítica, que hace su proyecto de vida significativo y razonablemente. Y pues que nos escriban celafin.org, y mi correo es jecer@yahoo.com. Ahí cualquier información con muchísimo gusto. Y muchísimas gracias por el espacio. Se me hace una oportunidad muy, muy valiosa. Entonces, muchas gracias. Al contrario, doctor, nada más revísenos si estamos escribiendo bien su correo. Está en el chat, JECR, ¿es correcto? CER. A ver, A ver, así, está el chat. JECER. Sí, Perfecto. Ay, mire, ya Marta nos hizo favor. Gracias. @yahoo.com. Celafin.org. Y ya está el Muy correo. bien. Bueno, pues adelante, estamos siempre importantes. Yo creo que ya para saber más sobre la propuesta formativa, ¿no? Como nos lo pregunta Marta, o bien qué otros espacios, me parece que la página les va a resolver estas inquietudes, o bien directamente con el doctor, que miren, no cualquiera nos da su correo como para, para No, compartir y preguntar, ¿no? con mucho gusto. Al contrario, muchas gracias, doctor. Y bueno, pues a nombre de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, le otorgamos el presente reconocimiento al doctor Eugenio Echeverría por su destacada intervención en el foro Neuroeduca Enseñar Tiene su Ciencia, celebrado los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2024, a la firma nuestra presidente, la hermana Ana Luisa Domínguez Gasca, y el licenciado Alfonso Sánchez de Jaro, director general de Umbrales Instituto de Neuroeducación. Doctor, muchísimas gracias por su compartir y pues hasta un próximo encuentro. A ustedes, mil gracias.